Bienvenido a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde este país de Canadá. Nuestra enseñanza del día de hoy se llama Puras. Este programa se está transmitiendo también en diferentes centros de detención para mujeres, dando cumplimiento y obedeciendo a lo establecido en la palabra de Dios. En Hebreos 13:3, que dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Empezamos este estudio bíblico de la feminidad diciendo que la emoción durante las enseñanzas no puede tomarse como una prueba de la devoción personal. Lo que realmente la demuestra es el riguroso dominio, la fuerte voluntad en el camino de justicia y la diligencia amable. Todos ellos ejercidos en obediencia a la autoridad divina y bajo un sentido restrictivo del amor de Cristo. En otras palabras, cuando pasamos de la teoría a la práctica, podemos entonces decir que realmente tenemos una devoción personal. Los elaborados rituales de purificación en el Israel del Antiguo Testamento proporcionaron un punto de inicio para la comprensión bíblica de la pureza. Estos rituales nos enseñan de manera vívida la santidad y la pureza moral de Dios y nuestra necesidad apremiante como mujeres de ser purificadas para poder estar en su presencia. Tres meses después de que Dios liberara a los israelitas de la esclavitud en Egipto, llegaron al Sinaí. Dios llamó a Moisés para que subiera al monte y recibiera un mensaje para los israelitas. Éxodo 19, versículo 4 al 6. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés bajó del monte, le dio al pueblo el mensaje de Dios y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo capítulo 19, versículo 8. Amigas y hermanas que hoy escuchan, nadie puede estar en la presencia de Dios con ropas sucias. Su santidad nos consumiría. Este ritual del Antiguo Testamento de lavar su ropa y de estar listos para el tercer día es una ilustración de Jesús cuando toma su vida sin absolutamente ningún pecado y la lleva a la cruz, pagando el precio de la redención por el pecado de su pueblo. Y de Dios mostrando su satisfacción con ese pago al levantar triunfalmente a Jesús de la muerte al tercer día. Luego, Dios coloca los vestidos de la justicia de Jesús en ti y en mí y nos declara puras. Esta es la transacción legal más increíble que jamás ha ocurrido. Fue esta verdad lo que fascinó a Martín Lutero cuando las palabras de Romano 1:17 clamaron en su corazón: pero el justo vivirá por la fe. Vamos a ver ahora diferentes formas de practicar nuestra pureza. Vamos a hablar de la pureza posicional, de la pureza práctica y los principios de la pureza. Y por último vamos a hablar acerca de la pureza apasionada. La pureza posicional la adquirimos por la salvación y justificación.
La pureza que es necesaria para que nosotros podamos estar ante un Dios santo es una pureza forense, es una declaración legal. Somos declarados puros aun cuando somos impuros. Esta no es una desestimación casual de nuestro pecado. Esta declaración es realizada sobre la base de la pureza de Jesús, que es transferida a nosotros. Esta es la gloriosa doctrina de la justificación. Martín Lutero dijo que la justificación solo por la fe es la doctrina en que la Iglesia hace que las almas se levantan o caen. Es también la doctrina por la que nosotros como individuos nos levantamos o caemos. Romanos 4 versículos 25 y Romanos 5 versículo 2. Fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando Dios nos declara justos, se une a nosotros en una relación eterna. Nosotros, quienes habíamos sido sus enemigos, ahora tenemos acceso real a Él. Esto no es porque nuestras ropas hayan sido lavadas. Nuestras propias ropas nunca pueden ser blanqueadas lo suficiente como para merecer estar delante de Él. Podemos estar en su presencia debido a que nos han arrancado nuestros harapos sucios y nos han vestido con la perfecta justicia de Jesús. Esta es nuestra seguridad. Esta es la razón de que podamos estar ante Dios. Te preguntarás, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por fe. Nuestra justificación, amada hermana, no es por obras, es exclusivamente por medio de la fe. Amiga, es solo por medio de Cristo. Sin embargo, como se dice a menudo, no es una fe que va sola. El poder de esta transacción nos transforma en lo que dice 2 de Corintios 5, versículo 17. Nueva criatura. Puntos suspensivos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pureza de vida no hace nada para ganar la salvación. Es una evidencia de la salvación. Pero la pureza posicional y la pureza práctica están tan entrelazadas en la Biblia que no pueden ni deben separarse. El cristianismo no puede demandar una vida de pureza debido a que la fe cristiana proporciona todo lo necesario para la justificación. Lo voy a repetir. El cristianismo puede demandar, una vida de pureza debido a que la fe cristiana proporciona todo lo necesario para la purificación. Cuando consideramos la virtud de la pureza, nunca debe de separarse de esta provisión para la justificación por gracia por medio de la fe. Ya hablamos de la pureza posicional y ahora vamos a hablar de la pureza práctica. La sabiduría es el vínculo entre el temor a Dios y una vida virtuosa. Acerca de la sabiduría, vamos a ver que incluye una forma de pensamiento y de reacción ante las experiencias de la vida. Refleja la enseñanza de un Dios personal que es santo, recto y justo, y que espera que aquellos que viven en una relación de pacto con Él reflejen su carácter en los asuntos prácticos de la vida. Santiago refuerza la idea de que la sabiduría traduce nuestra reverencia a Dios en las situaciones de nuestra vida. Santiago 3:17 dice la palabra de Dios: en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. La palabra traducida pura en este versículo es la palabra griega agnos, que significa pura de impurezas, no contaminada.
Es la misma palabra utilizada por Juan cuando declara: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero sabemos que, cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. Primera de Juan 3, versículo 1 al 3. Esta también es la palabra utilizada en Tito 2, en donde se le dice a las mujeres mayores que capaciten a las jóvenes a ser puras. La pureza práctica se manifiesta también cuando las mujeres mayores capacitan a las mujeres jóvenes a ser puras. Esta es una pureza moral y ética, y las mujeres necesitan enseñar a otras mujeres la forma en la que esto se expone en la vida diaria. Así que pongamos en el foco de nuestra atención a María, nuestra hermana del Antiguo Testamento, para que nos enseñe algunos principios de la virtud de la pureza. Vamos a aprender de María que la pureza práctica es apasionada y frecuentemente dolorosa. En este día solamente vamos a hablar al final de la pureza práctica y después vamos a ver la pureza dolorosa. Vamos a ver cuáles son los principios de la pureza antes de que hablemos de la pureza apasionada. Poner a María en el centro de nuestra atención e ignorar el contexto de su vida sería una mala representación total de sus acciones. Cada vez que saquemos a un personaje bíblico del marco del pacto de las Escrituras, caemos en el moralismo del esfuerzo propio o terminamos con mensajes insípidos de sé valiente como Esther, o sea una trabajadora ardua como Ruth, o sé como tal persona o cual persona, sin ninguna referencia a la gracia. Conforme María toma su posición en el centro del escenario, recuerde que la historia no es acerca de ella. Todas las historias de la Biblia es acerca del drama de la redención. Esta es la historia de la forma en que Dios cumple su promesa de ser nuestro Dios y morar en medio de nosotras. Así que lo primero que debemos hacer, hermanas, amigas, es tener una visión del panorama total y luego podremos comprender la historia de María. Génesis nos relata la historia de la familia a la que se le dio la promesa del pacto y termina cuando José trae a esta familia a Egipto para poder proveerla. Recordemos la historia. En Egipto ocurre una explosión demográfica entre los hijos de Israel y al abrir el libro de Éxodo encontramos a un faraón que o no conoce o no está interesado en José. Su preocupación en esta población extranjera es que ahora rebasa en número a los egipcios, así que ingenia un malvado esquema de control demográfico. Hay que matar a todos los bebés israelitas varones. Fue en esa confusión cultural que nació el bebé de Jocabed, Moisés, el niño del canasto. El director soberano de este drama, recuerda, no es el faraón. Recuerda que tenemos que ver la redención en todo lo que habla la Biblia. El Dios soberano es el director de esta historia. Y al menos hay 3 argumentos que se desarrollan en este drama de la redención. Primero, la atención cambia de una sola familia, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a un pueblo del pacto, y alguien tiene que servir como la cabeza de ese pueblo y ser el mediador. La historia de Moisés es mucho más que un relato sobre una mujer valiente que amaba a su hijo. Su vida y ministerio son un anuncio de Cristo, nuestra cabeza y nuestro mediador. Amada hermana, en donde tú te encuentres, amiga, puedes vivir estas historias en su plenitud. Continuamos. En el segundo argumento que se desarrolla, los israelitas eran un pueblo sentenciado a morir. Su única esperanza era que Dios cumpliera su promesa de salvarlos, como es la misma de hoy. El bebé Moisés nació bajo amenaza de muerte. También el bebé Jesús.
Pero la amenaza de muerte para Jesús no fue solo por culpa de un rey cruel, fue por nuestro pecado. El tercer argumento es una revelación mayor de Dios hacia su pueblo, en contra del trasfondo de vivir una vida bajo una sentencia de muerte. El Señor se reveló a sí mismo como Jehová. En la zarza ardiente, recuerden cuando Moisés le preguntó a Dios cómo debía responder cuando los israelitas le preguntaran el nombre de quien lo había enviado. Dios contestó primero: yo soy el que soy. Cuando Jocabed decidió violar la ley y esconder a su bebé, no fue solo una mujer valiente, deseando arriesgar su vida por su hijo. Fue una mujer que depositó su confianza en Dios, que había hecho una promesa del pacto para unirse a sí mismo con su pueblo en un pacto de fidelidad. Jocabed no fue la única mujer que se aferró a esa promesa. Las parteras hebreas fueron defensoras de la vida, que temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. Esto lo encontramos en Éxodo 1, versículos 17 y 20. Cuando el bebé cumplió 3 meses de edad, Jocabed ya no pudo esconderlo. Tejió un canasto, colocó al bebé dentro de él y él lo colocó en el río. La hermana del niño se mantuvo a distancia para ver lo que le acontecería. Éxodo 2, versículo 4. Ahora vamos a ver la pureza apasionada, amadas hermanas, que es con la que deberíamos, y Dios quiere darnos esa gracia para vivirlas, donde quiera que tú te encuentres. No estamos seguros de qué edad tenía María, pero con seguridad todavía era una niña. ¿Por qué Jocabed le dio esta tarea tan monumental y peligrosa a su hija? Quizás ella sabía que nadie iba a notar a una niña jugando entre los arbustos, mientras que una mujer mayor resultaría muy notoria. Cualquiera que fuera la razón, la confianza de Jocabed en su hija es digna de atención y la obediencia de María es digna de alabanza. María no vivía junto a mujeres autocomplacientes y no creyentes quienes no estaban dispuestas a extender los límites de su zona de confort. Ella había observado la pureza radical y apasionada de su madre y de las parteras y siguió su ejemplo. Te pregunto hoy, amiga y hermana, ¿estás siguiendo el ejemplo de una pureza radical y apasionada de alguna de tus hermanas? Continuó. Cuando la hija del faraón llega al río para bañarse, vio el canasto y ordenó a su esclava que lo recogiera. Abrió el canasto, vio al bebé, sintió lástima por él y dijo: este es un niño de los hebreos. Lo que sucedió después es impresionante, como todo lo que Dios hace. María, en un comentario a Proverbios 15:33, dice: el temor del Señor es la enseñanza de la sabiduría. La joven María era tranquila, templada y serena. Pero mucho más que eso, ella reaccionó con la sabiduría de Dios cuando se acercó a la princesa y le preguntó: ¿iré a llamar una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Éxodo 2:7, perdón. Amadas hermanas, voy a hacer una pausa. En mi corazón siento el deseo de tener ese carácter de María, tranquila, templada y serena. Continuó. No existe indicio alguno en el texto de que la princesa haya manifestado el deseo de quedarse con el niño. La rápida respuesta de María a la crisis trajo la solución. Escuchen, ella preguntó: ¿iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Ella tomó la iniciativa de poner una solución al encuentro que la princesa egipcia tenía ese momento con Moisés. Esta iniciativa hizo que se le permitiera a Jocabed amamantar a su propio hijo e incluso se le pagó por hacerlo.
Me deja impactada esta historia cada vez que la leo. Continuó. Debió haber existido un intenso vínculo entre esta hermana y su hermano menor, por el que había arriesgado su vida. Esta niña, María, había arriesgado su vida por cuidar la vida de Moisés. Cuando Moisés creció y tuvo que huir después de haber asesinado al egipcio, incluso esta separación de 40 años no pudo cortar ese lazo. La Biblia mantiene en silencio sobre lo que le sucedió a María durante los años intermedios. Sin embargo, es probable que sufriera junto con los demás israelitas con el incremento de las persecuciones. Entonces Dios le habló a su hermano Aarón y le dijo que fuera al desierto y se encontrara con Moisés. Seguramente Aarón habrá compartido esto con María. Imagine la emoción expectante de María por ver a su amado hermano después de tanto tiempo y el auténtico gozo de esa reunión. Su corazón debió haber estado henchido de gozo y gratitud cuando Moisés guió al pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad. Gracias a esa pureza apasionada de su hermana. Cuando Moisés levantó sus manos sobre el mar y Dios separó las aguas, puedes imaginar a María saltando como una niña a lo largo del lecho seco del mar, cuando el muro de las aguas cayó sobre los carros egipcios. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en su siervo Moisés. Éxodo 14:31. María, al ver esta impactante obra de Dios, explotó en una alabanza apasionada, comenzando con Moisés y los hombres cantando. Éxodo 15, versículo 1 y 2. Y ya estamos terminando. Cantaré al Señor, pues se ha enaltecido grandemente. Arrojó al mar al caballo y su jinete. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, a Él ensalzaré. Moisés continuó alabando a Dios por sus hechos maravillosos, por su amor y su redención, por su poder y sus promesas. Luego María, lo leemos en Éxodo 15, versículo 20 y 21. Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María las dirigió diciendo: canten al Señor, pues se ha enaltecido grandemente. Ha arrojado al mar caballos y jinetes. Hermanas y amigas, el vínculo entre Moisés y María se debió haber intensificado cuando ella lo apoyó en su ministerio entre el pueblo y cuando unían sus corazones en adoración. María es un modelo de fe y fidelidad. La pureza práctica emana de María y esta a su vez brota de su pureza posicional. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra que edifica nuestras vidas, que limpia nuestros corazones y que nos hace puras. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy acerca de la pureza, Señor, que solamente se obtiene por medio de tu salvación y tu justificación por fe. Gracias porque desde el momento que nos salvas tenemos esa pureza posicional. Gracias por la pureza práctica que nos hace poner toda la teología que hemos aprendido en teoría en una forma práctica. Y en este ministerio de la feminidad bíblica, Padre, podemos cumplir lo que dice Tito 2, que las mujeres mayores capaciten a las jóvenes a ser puras. Una pureza moral y ética que las mujeres mayores necesitamos enseñar a otras mujeres y la forma en que esto se expresa en la vida diaria.
Gracias, amado Jesús, porque además de esta pureza posicional, nos das, amado Padre, la pureza apasionada para ser valientes, osadas, fieles y dependientes de ti, con una confianza y una fe no fingida. Glorifica a tu Hijo, Padre, con este estudio, y gracias porque a través de tu muerte y de tu resurrección nos diste el regalo de la pureza. En el nombre de Jesús, amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.